Mi mamá quería que le diera una de mis hijas a mi hermana. Me negué. Fue entonces cuando empezaron los rituales a las 3 de la madrugada. Recientemente di a luz a 2 niñas gemelas. Lo mantuve en secreto para sorprender a mi familia. Un mes antes del parto, el bebé de mi hermana falleció trágicamente por el síndrome de muerte súbita del lactante, y toda la familia entró en duelo. Cuando nacieron mis hijas, toda la familia vino a visitarme, excepto mi hermana, Mariana, y su esposo. Lo entendí. Al fin y al cabo, seguían de luto. La noticia de que tuve gemelas se esparció rápidamente. Mariana vino a visitarme con sus suegros. La suegra de ella, doña Guadalupe, inmediatamente dijo que Dios le había enviado otro bebé a Mariana. Afirmó que una de mis gemelas era la reencarnación del bebé que habían perdido. Dijo con firmeza que ambas eran mis hijas, sí, pero que una era en realidad de Mariana. Sostuvieron a las niñas en brazos y se miraron entre ellos, convencidos de que una era el alma del bebé fallecido. Mi esposo, Alejandro, tomó rápidamente a nuestras hijas y los echó de la casa. Más tarde, ese mismo día, mi madre, Rosa, vino a visitarme y me insistió en que debía darle una de las gemelas a Mariana, ya que estaba sufriendo. Me negué y le dije que las 2 eran mías. A la mañana siguiente, vimos en la cámara de seguridad a doña Guadalupe parada frente a nuestra puerta a las 3 de la mañana, rezando. Me dio escalofríos. Les advertimos que nos dejaran en paz. Durante una semana entera, cada día encontrábamos un pájaro muerto y destripado en nuestra terraza, y una mancha roja chorreaba por las paredes de la casa. Alejandro y yo nos dimos cuenta de que teníamos que irnos. Teníamos que escapar de allí. Alejandro llamó a la policía, pero dijeron que no podían hacer nada, que quizás era una broma pesada. La mancha roja en la pared y la puerta era sangre de animal. Se ofrecieron a emitir una orden de alejamiento en cuanto identificáramos al responsable. Alejandro estaba decidido y sabía quién era. Después de revisar las imágenes de las cámaras, le pedí que no hiciera nada por ahora, ya que eran los suegros de Mariana, y quizás hablar con ellos resolvería las cosas. Yo no creía en esas cosas, pero estaba equivocada. Después de la visita de doña Guadalupe, hablé con Mariana sobre el comportamiento tan extraño de su suegra que nos estaba asustando. No sé si ella le dijo algo, pero doña Guadalupe seguía volviendo exactamente a las 3 a.m., rezando y murmurando mientras se quedaba parada en la terraza con la cabeza inclinada. Mariana entonces me dijo que no debería alejar a mis hijas de ella, que debería sentirme mal porque había perdido a un hijo. Siguió diciendo cómo me sentiría yo si perdiera a una hija. Siempre fue la favorita de mi madre y obtenía todo lo que quería, y esta era la primera vez que las cosas no salían a su favor. Después de eso, Mariana empezó a acosarme todos los días, enviando miles de mensajes y correos. Una mañana, volvimos a encontrar otro pájaro muerto en la terraza, destripado como si alguien lo hubiera matado a propósito. Eso siguió durante una semana más. Llamé a Mariana y le dije que si su suegra volvía a aparecer, llamaríamos a la policía. Mariana no respondió. No. Unos días después, todos, yo, las gemelas y Alejandro, empezamos a sentirnos muy mal. Sentía que alguien nos había hecho algo y sospechaba de doña Guadalupe. Mi mamá vino a quedarse con nosotros para ayudar, ya que estábamos bastante enfermos. Además, Alejandro tuvo un accidente de coche. Alguien chocó contra la parte trasera de nuestro carro en plena carretera, y el vehículo quedó destrozado. Por suerte, Alejandro no tuvo heridas graves. En el segundo accidente tuvimos suerte, porque nuestras hijas iban en el asiento de atrás. Gracias a los reflejos de Alejandro, logró esquivar el coche de la derecha, que terminó chocando contra otro vehículo frente a nosotros, causando 2 muertes. Un día, dejé que mi madre me visitara para ayudar con las tareas de la casa. Esa misma noche, Alejandro llegó del trabajo y me despertó mostrándome las imágenes de la cámara de seguridad. Mientras yo descansaba, mi madre había dejado entrar a Mariana y a su esposo en nuestra casa. Mariana entonces tomó a una de las gemelas, la meció en brazos y hasta la amamantó. Se tomaron fotos familiares con mi hija. Me sentí alarmada y furiosa. No dudé en registrar una orden de alejamiento contra Mariana, su esposo y mi madre. Además, descubrí que mi madre había puesto un somnífero en mi sopa. Alejandro, al sacar la basura, vio la caja, lo que explica cómo pude dormir 8 horas seguidas. Empecé a asustarme de verdad. Estaban dispuestos a todo por quedarse con mi hija. Alejandro decidió que teníamos que dejar la casa y mudarnos a otro sitio. No tardamos mucho en irnos, y nos mudamos, dejando nuestras cosas en un depósito temporal y viviendo en un hotel, lo cual nos parecía más seguro. Alejandro encontró una casa a 45 minutos de todos. No sabía si aquel amanecer en Valencia marcaba un nuevo comienzo o el inicio de una pesadilla aún mayor.
Alejandro condujo durante 45 minutos, sin decir una sola palabra. Las niñas dormían en sus sillas, completamente ajenas al peso que llevábamos encima. A veces me preguntaba si ellas también lo sentían, ese miedo que se pegaba a la piel, como humedad vieja, imposible de secar. La casa era más pequeña que la anterior, pero estaba rodeada de viñedos, con una verja de hierro forjado que me recordaba a las casas antiguas del sur. Tenía algo melancólico, algo que parecía decir, aquí se puede empezar de nuevo. Pero también tenía silencio, un silencio tan profundo que por momentos me hacía pensar que no estábamos solos. ¿Estás segura de que no deberíamos quedarnos en el hotel unas semanas más?, preguntó Alejandro mientras me ayudaba a bajar las maletas. No podemos seguir huyendo. Esta vez vamos a resistir, le dije, aunque no sabía de dónde sacaba la fuerza para decirlo. Durante las primeras noches dormíamos poco. Alejandro instaló cámaras nuevas alrededor de la propiedad y puso sensores en las ventanas. Yo mantuve a las niñas cerca de mí, y cada vez que una se movía o lloraba, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en guerra. Al tercer día, conocimos a Estela, nuestra vecina. Tendría unos 60 y tantos, cabello blanco recogido con pinzas antiguas y una mirada curiosa, de esas que han visto demasiado. «Bienvenidos al campo. Aquí no pasa nada. ¿Hasta qué pasa?», dijo, con una sonrisa ladeada que no supe si era broma o advertencia. Estela fue amable, demasiado amable. Nos trajo pan casero, mermelada de higos, incluso nos ayudó a cargar algunas cajas. Pero lo que más me sorprendió fue cuando me dijo: «Tenéis una energía rara alrededor. No es vuestra culpa. A veces las cosas nos siguen, incluso si cruzamos provincias». Me congelé. No le había dicho nada. No sabía nada. Y sin embargo, parecía saberlo todo. Esa noche, mientras revisábamos las cajas del trastero, encontré una libreta que mi madre había dejado en una caja mal etiquetada. Era de cuero negro, con páginas amarillentas y la tinta corrida en algunos bordes. No era un diario, era más bien un registro. Fechas, nombres, símbolos y oraciones. Oraciones que no eran católicas. Era una mezcla de gallego antiguo con latín mal traducido. No entendía casi nada, pero algo estaba claro. Mi madre llevaba años en contacto con Guadalupe mucho antes de que Mariana perdiera a su hijo. ¿Por qué nos seguía? ¿Qué querían de mis hijas? Susurré para mí misma, aunque Alejandro lo escuchó. «Vamos a destruir eso. Ya no vamos a vivir con miedo», me dijo, y lo vi con una rabia contenida que me asustó. Pero no lo destruimos. No todavía. Estela volvió al día siguiente. Le mostré un fragmento del libro, sin decirle de dónde venía. Esto no es un juego. Esto es antiguo. Muy antiguo. Algunos pueblos pequeños del norte practicaban esto durante siglos. No era brujería. Era devoción. Pero una devoción equivocada. ¿Puede esto romperse? «Lo que se entrega con sangre, solo con sangre se rompe», me dijo. Y se fue sin dar más detalles. Esa noche, Alejandro soñó que una de las niñas era llevada por una mujer vestida de negro. Despertó empapado en sudor, con un arañazo en el cuello que ninguno de nosotros supo explicar. Al día siguiente, recibí una carta, sin remitente. Solo decía: «Sabemos dónde estás. Lo que es nuestro regresará, por las buenas o por las malas». El sobre olía a lavanda seca, igual que la casa de Guadalupe. Pensé en quemar la carta, romperla en 1000 pedazos, esparcirla por el campo, dejar que el viento se llevara ese mensaje como una amenaza que no pensaba aceptar. Pero no lo hice. La guardé en una caja metálica, junto con el cuaderno de mi madre y algunas fotografías que jamás colgaría en las paredes. Sabía que, si todo salía mal, necesitaría pruebas. No confiaba en nadie, ni siquiera en Estela, aunque sus advertencias fueran lo más cercano a un aviso sincero que había recibido en semanas. «¿No vas a decir nada a la policía?», preguntó Alejandro esa misma noche, mientras me cepillaba el cabello en silencio. «¿Y qué les voy a decir? Que me dejaron una carta perfumada con amenazas de ultratumba, escritas con una caligrafía de hace 50 años. ¿Que estamos huyendo de rituales, oraciones y locura?» Él me miró en el espejo. Sus ojos estaban oscuros, con ese brillo extraño que aparece cuando se cruza el miedo con la impotencia. «No puedo protegerte si no me dejas actuar». «Sí puedes, ya lo hiciste. Nos sacaste de allí, nos salvaste. Pero esto no es con ellos, es conmigo. Esa noche, esperé a que todos durmieran. Tomé la linterna, el cuaderno, y caminé hasta el pequeño cobertizo que Estela tenía al final de su jardín. No me atreví a tocar el timbre. No quería parecer paranoica, pero justo cuando iba a regresar, ella salió, como si supiera que estaba allí. «No es el primer mensaje, ¿verdad?», preguntó sin rodeos.
Negué con la cabeza. No son solo palabras. Ellos no amenazan. Ellos marcan territorio. Donde hay lavanda, hay un propósito. Estela me hizo pasar. Su casa olía a incienso y tierra mojada. En una estantería había tarros con nombres escritos a mano, algunos con fechas, pétalos, piedras, símbolos tallados, y un retrato antiguo de una mujer que se parecía demasiado a ella. Mi madre conoció a Guadalupe en 1964. Era comadrona, como ella, pero también se decía que preparaban nacimientos, no solo para la vida, sino para algo más. Sentí el estómago retorcerse. ¿Qué clase de nacimientos? Nacimientos pactados. Hay familias que se entregan al linaje de otros, a cambio de protección, dinero o fertilidad. Guadalupe ofrecía eso, pero siempre a cambio de algo. Tragué saliva con dificultad. ¿Y si mi madre hizo eso? Estela asintió con lentitud. Entonces tus hijas podrían estar marcadas. No lloré. No podía permitirme derrumbarme de nuevo. Tenía que entender. Tenía que romperlo. ¿Cómo lo detengo? Debes encontrar el origen, el primer pacto, el nombre verdadero. Si lo destruyes, todo se deshace. Pero cuidado, si alguien más ya lo ha reclamado como suyo, será una guerra. Volví a casa al amanecer. Me metí en la ducha con la ropa puesta. Las niñas aún dormían, y Alejandro me miró desde la puerta, sabiendo que algo había cambiado. ¿Qué te dijo? Que no estamos locos, que esto es real, y que alguien ya las reclama como suyas. Pasamos los días revisando todo lo que teníamos de mi madre. Viejas cartas, facturas, hasta discos de vinilo buscando alguna pista. Hasta que Alejandro encontró una fotografía. Era una fiesta, un bautizo probablemente. Guadalupe estaba allí, Mariana, pequeña, en sus brazos. Pero lo que más me congeló fue ver a mi madre, arrodillada delante de ellas. Al reverso, una inscripción. Para nuestras hijas, eternas en sangre y devoción. 1987. Esa misma tarde, una camioneta blanca aparcó frente a la casa. Nadie bajó. Nadie tocó la puerta. Pero cuando salí al jardín, vi que habían dejado algo colgado en la reja. Un crucifijo invertido y una cinta con el nombre de una de mis hijas, bordado con hilo rojo. No grité, ni lloré. Solo lo tomé con las manos temblorosas y lo llevé adentro. El crucifijo invertido parecía recién pulido, como si alguien lo hubiese preparado con esmero. La cinta, esa maldita cinta, era de Luna. Yo misma la había bordado en el hospital, cuando aún creía que mi maternidad iba a ser celebrada. No disputada como un botín. Alejandro salió tras de mí. ¿Qué es eso? No respondí. Se lo mostré. Él lo sostuvo unos segundos, luego lo lanzó contra la pared con fuerza. El metal resonó por toda la sala, rebotando hasta caer al suelo como si aún tuviera algo que decir. Esto es una declaración de guerra, dijo, con la mandíbula tensa. Lo era, y no podíamos seguir fingiendo que una mudanza bastaría para escapar. Esa noche no dormimos. Mientras las niñas descansaban, Alejandro y yo preparamos café tras café, sin hablar demasiado. Solo nos mirábamos de vez en cuando, esperando que alguno dijera lo que el otro no se atrevía. Hasta que lo hice yo. Tenemos que volver a donde empezó, a Ferrol, donde vivía Guadalupe antes de que se mudaran al sur. Alejandro me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Quieres volver a Galicia? ¿Después de todo lo que nos hicieron? No tenemos elección. Si hay algo allí que las conecta, que las marcó, tengo que romperlo en la raíz. Estela lo dijo. El primer pacto. Y eso no fue en Valencia. Él se frotó el rostro, agotado. ¿Y si es una trampa? ¿Y si te están guiando a propósito? Entonces me encontrarán lista. 3 días después, dejamos a las niñas con Estela. Fue lo más difícil que hice desde que todo empezó. Pero ella aceptó, con una condición, que le dejara el cuaderno de mi madre. No es por curiosidad, me dijo. Es porque esto va más allá de vos. Si te pasa algo, alguien tiene que saber cómo terminarlo. El viaje a Galicia fue un regreso al pasado en cámara lenta. Cada kilómetro era una herida que se abría. Reconocí los campos, las casas de piedra, los carteles escritos en gallego, y también el silencio denso que sentí al entrar en Ferrol. Nos alojamos en una pensión antigua. Nada lujoso, solo una cama dura, ventanas con visillos y un crucifijo que quité en cuanto entré. Al día siguiente, fui a la iglesia donde mi madre solía asistir cuando era joven. Me recibió una mujer de unos 80 años, piel arrugada como pergamino, pero con una mirada afilada como cuchillos. ¿Tú eres la hija de Rosa? Asentí. Supe que vendrías. Tu madre hizo promesas aquí, promesas que no cumplió. La seguí sin decir palabra. Me llevó a una pequeña cripta bajo la sacristía. Allí, en la penumbra, había velas consumidas, fotos antiguas y una caja de madera negra. Guadalupe vino con ella,
Dijeron que era por protección, por salud, pero mentían. Hicieron una ceremonia aquí, y enterraron esto. Me arrodillé ante la caja, la abrí con cuidado. Dentro había una muñeca de trapo, empapada en cera seca y sangre reseca. Tenía 2 nombres bordados, Mariana y Eva. Eva era yo. Ella te ofreció primero, pero naciste con luna creciente. No eras apta, así que eligieron a Mariana. Me sentí vacía, usada, incluso antes de nacer. ¿Y mis hijas? Si cortas el vínculo original, ellas serán libres, pero alguien deberá ocupar su lugar. Siempre hay un precio. Volvimos al coche en silencio. Alejandro no preguntó qué había dentro de la caja. Solo me abrazó fuerte. Pero esa noche, al regresar a la pensión, encontramos la habitación revuelta. En la pared, escrito con lo que parecía tierra y sangre: no puedes escapar de lo que eres. Nos pertenecen. Y en el suelo, la cinta de Luna, la misma que habíamos dejado con Estela. La cinta no debía estar allí. La había dejado en manos de Estela. La había encerrado dentro de una caja metálica con llave, y sin embargo, estaba en el suelo, manchada, arrugada, como si hubiera sido arrancada con violencia. Me arrodillé, la tomé entre los dedos, y sentí cómo algo se rompía dentro de mí. No era solo miedo, era traición. Era la certeza de que el pasado nos alcanzaba, sin importar cuántas fronteras cruzáramos. Alejandro revisó cada rincón del cuarto mientras yo permanecía inmóvil. El aire olía a humedad y a madera vieja, pero también a algo más, a flores secas, lavanda. ¿Estás bien?, preguntó él, sin dejar de mirar por la ventana, como esperando que alguien nos observara desde la oscuridad. No, no estoy bien, respondí. Mi voz salió más firme de lo que sentía. Si han tocado a las niñas. No terminé la frase. Tomé el móvil y llamé a Estela. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, su voz sonaba entrecortada, agitada. ¿Dónde están ellas?, le pregunté sin rodeos. Aquí, conmigo. Pero algo pasó. Me dormí sin querer, no sé cómo. Y cuando desperté, la puerta trasera estaba abierta. Revisé a las niñas. Están bien. No les hicieron daño, pero hay marcas, una en cada muñeca, como si alguien les hubiera colocado pulseras de hilo rojo y luego las hubiera retirado. Tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Alejandro me quitó el móvil de las manos y continuó hablando, mientras yo solo podía pensar en una cosa. Ya habían estado allí, ya habían estado con ellas. Volvemos ahora, dijo Alejandro colgando. No podemos seguir escapando de fantasmas mientras ellas están expuestas. No, no vamos a volver, respondí, sintiendo una furia que nacía desde lo más hondo de mi pecho. No hasta que esto acabe, no hasta que arranque esto de raíz. Alejandro me miró, entendió y asintió. Entonces recordé la foto, esa antigua fotografía de Guadalupe, Mariana, mi madre, y aquel símbolo grabado en la esquina inferior, un círculo entrelazado con una cruz invertida y 3 gotas de sangre. Esa misma imagen estaba en la portada de un libro que encontré en la sacristía al día siguiente. No era parte de la Biblia ni de ningún texto litúrgico. Era una recopilación de rituales y nombres antiguos, fechados en los años 20, todos firmados por una mujer llamada Inés da Rocha, la abuela de Guadalupe. Con el libro en mano, fuimos al cementerio de Serantes, donde según los registros Inés había sido enterrada. No esperábamos encontrar mucho, pero lo que hallamos fue peor que cualquier sospecha. La tumba estaba vacía, solo había una lápida rota y una figura de cera derretida, colocada en medio. Una figura que no era de una anciana, sino de una niña, rubia, con 2 coletas, como Luna. Esto no es un juego, es una red. Llevan generaciones haciendo esto, susurró Alejandro. Y quieren que mis hijas sean las siguientes, como lo fui yo, como fue Mariana. Nos marchamos con el libro, el corazón acelerado y una sensación creciente de que alguien nos seguía. Y justo antes de salir de Ferrol, paramos en una estación de servicio. Entré sola al baño mientras Alejandro llenaba el depósito. Y allí, en el espejo, escrito con lápiz labial rojo, estaba la frase que me heló el alma. Eva, ya has elegido. Nos vemos en casa. Cuando salí corriendo al coche, Alejandro tenía una llamada perdida de Estela en el móvil. Contestó de inmediato, pero fue una voz masculina la que respondió. Las niñas están bien, por ahora, pero si quieres volver a verlas, trae el libro, y ven sola. La voz era gruesa, seca, como madera astillada. Y lo más aterrador no fue lo que dijo, sino lo que no dijo. No dio un lugar, no ofreció una hora, solo dijo, ven sola. Como si supiera que yo entendería a dónde debía ir. Colgué sin responder. Alejandro me miró esperando una explicación, pero por primera vez en semanas no pude articular una sola palabra. Solo le mostré la pantalla del móvil y dejé que la ansiedad se instalara entre nosotros.
No vas sola, dijo finalmente, con voz firme. Claro que voy sola, le respondí, sin apartar la mirada. Si no lo hago, si no sigo sus reglas, pueden desaparecerlas. No confían en nadie más que en mí, porque saben que ya he estado dentro de su mundo. Saben que tengo sangre marcada. Alejandro apretó los puños contra el volante. Estaba a punto de estallar, pero se contuvo. Ese gesto de contención valía más que cualquier grito. Entonces dime qué necesitas. ¿Qué tengo que hacer mientras tú haces esto? Prepárate para correr. Cuando recupere a nuestras hijas no habrá más treguas. Esta vez no volveremos a escondernos. Esta vez, ellos van a temerme a mí. Tomé un tren a Ourense. No sabía por qué, pero algo dentro de mí me impulsaba a ir allí. Tal vez porque allí nacieron mis abuelos. Tal vez porque mi madre siempre evitaba hablar de ese lugar. Lo cierto es que cuando llegué, el cielo estaba cubierto por nubes bajas y pesadas, como si el mundo supiera que algo oscuro me esperaba. No tardé en encontrar lo que buscaba. El libro tenía una hoja suelta, una especie de mapa rudimentario con 3 símbolos marcados. Uno de ellos era un molino abandonado, al borde del Miño. Allí es donde me esperaban. El camino era de tierra, resbaladizo por la humedad. Las ramas crujían a mi paso como si quisieran advertirme que me diera la vuelta, pero no lo hice. Ya no era la mujer que huía, era la madre que volvía a recuperar lo suyo. Cuando llegué, el molino estaba cubierto de hiedra y moho. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos. Pero dentro había luz, y no era eléctrica, era fuego. Docenas de velas alineadas en espiral, formando un círculo en cuyo centro estaban mis hijas, dormidas, en paz, y frente a ellas, Mariana. Sabía que vendrías, dijo, sin siquiera mirarme. No vengo a hablar, solo vengo por ellas. Tarde. Ya han sido reclamadas. Ya tienen nombres nuevos. ¿O crees que esto va de sangre? Esto va de propósito. Tú nunca debiste ser madre. Tú siempre fuiste el recipiente. Mis manos temblaban, pero no retrocedí. Me acerqué un paso. Te miro y no veo dolor. Mariana, veo ego. Veo celos. Siempre lo quisiste todo para ti. Incluso lo que no era tuyo. Pero ya no. Ahora te vas a quedar con nada. Ella rió. Una risa hueca, vacía. ¿Y vas a matarme? ¿Como en las historias? No tienes eso dentro de ti, Eva. Siempre fuiste blanda. No necesito matarte. Solo tengo que romper el círculo. Tomé el libro. Lo abrí por la página donde estaba el símbolo del ritual. Y lo arranqué. Lo hice trizas. Y luego lo quemé, hoja por hoja. Cada palabra, cada nombre, cada oración. La llama se expandió con una velocidad sobrenatural. Mariana gritó, tratando de apagarlo, pero no pudo. Las velas se derritieron al instante, y entonces las niñas despertaron. No lloraron, solo me miraron como si supieran que todo había terminado. Pero no había terminado. Mientras corría con ellas en brazos, vi la sombra de alguien más detrás de Mariana. No era su marido, no era Guadalupe. Era un hombre alto, vestido de negro, sin rostro, y susurraba su nombre, una y otra vez. Mariana, Mariana. Ahora tú. No miré atrás. Salí del molino. Corrí hasta que las piernas no me dieron más. Alejandro me esperaba en la estación. No preguntó. Solo me abrazó. Las niñas entre nosotros respiraban en calma. Pensamos que eso era todo. Que habíamos ganado. Que habíamos terminado. Pero al día siguiente, al regresar a casa de Estela, la encontramos cerrada, las ventanas rotas, y en la pared, escrita con la misma letra antigua del libro. Ella sabía demasiado. El conocimiento también se paga. Estela estaba muerta. No lo dijeron en voz alta, pero lo sabíamos. Cuando Alejandro y yo empujamos la puerta de su casa, todo estaba cubierto de polvo y silencio. El fuego de la chimenea se había apagado hacía días, y las plantas que solía cuidar con tanta devoción estaban marchitas, podridas. No había cuerpo, ni sangre, solo ausencia, y una mesa puesta para 3 personas, 2 platos pequeños, con dibujos de conejitos, y uno grande, con restos de sopa aún caliente. Es como si hubiese sabido que volveríamos, dijo Alejandro, mirando a su alrededor con cautela. Encima del plato grande, una nota escrita a mano. Para ti, Eva. Lo sabrás cuando debas saberlo. No tenía firma, pero la letra era idéntica a la del diario de mi madre. Tomé la nota con un nudo en el estómago. Era una confirmación cruel. Mi madre había estado allí. Después de todo, Rosa no había desaparecido, no se había rendido, no había aceptado su derrota cuando se impuso la orden de alejamiento. Solo había esperado, en la sombra. Alejandro cerró todas las ventanas. Subió a revisar la planta superior mientras yo me acercaba a la biblioteca de Estela. Siempre sospeché que había más libros escondidos, más secretos,
más piezas del rompecabezas, y allí, detrás de una hilera de enciclopedias falsas, encontré una caja fuerte empotrada. La combinación era obvia, la fecha del bautizo de Mariana. Dentro había fotos, decenas de ellas, algunas en blanco y negro, otras polaroids descoloridas. Todas mostraban a mujeres con bebés en brazos, siempre dos, siempre gemelos, y en la mayoría, una de las niñas desaparecía en la siguiente foto. Empecé a temblar. Había nombres escritos detrás de algunas: Celeste y Clara, 1963, Ana y Belén, 1975, Inés y Teresa, 1981. La historia se repetía. Siempre eran dos, siempre una se perdía, siempre había un sacrificio. No eras la primera, murmuré. Solo fui la primera en decir no. Alejandro bajó con el rostro pálido. No hay señales de entrada forzada, pero el cuarto de Estela está completamente desordenado, como si hubiese resistido o intentado esconder algo. Me llevó hasta la habitación. En el suelo, entre los fragmentos de un jarrón roto, encontramos una pequeña cruz de madera. Tenía una inscripción grabada. Ellas no lo saben, pero el ciclo se ha roto. No pueden tomar lo que no reconocen. ¿Crees que Estela lo hizo? ¿Que lo rompió?, preguntó Alejandro. No, lo hizo con ayuda, con mi sangre, con mis palabras, con el libro, pero alguien aún cree que puede restaurarlo. Y ese alguien es Rosa. Salimos de la casa esa misma noche, con las niñas en brazos y el corazón convertido en una tormenta. Condujimos hasta la costa de Cantabria, donde un viejo amigo de Alejandro nos ofreció un piso temporal. Nada lujoso, pero seguro, por ahora. Pasé los días leyendo cada palabra del diario de mi madre, no buscando rituales, sino buscando intenciones, y fue allí donde lo encontré. Una carta, no dirigida a mí, sino a Guadalupe. Querida Lupe, si Eva se niega, tendremos que hacer lo que hicimos con las otras. No se trata de ella, sino de lo que lleva en su sangre. Mariana fue un error, siempre lo supiste, pero nadie más puede llevar el sello. Si no se somete, tomaremos a sus hijas, una de ellas, y el resto será como antes. Ese como antes me quemó la garganta. ¿Qué más había hecho mi madre? ¿Cuánto más estaba dispuesto a hacer ese círculo? Decidí buscar al único que no se había pronunciado desde que todo comenzó. Mi padre. No sabía dónde vivía. No tenía contacto con él desde hacía años, pero entre los papeles de Estela encontré una dirección en Zamora. Y una foto. Una foto en la que mi madre y él aparecían, con Guadalupe de fondo. Alejandro se quedó con las niñas. Yo tomé un tren sola. El vagón estaba vacío. Casi podía oír los latidos de mi propio corazón. Miraba por la ventana, sin pensar, sin descansar, solo repitiendo un mantra. No soy un recipiente, no soy una ofrenda, no soy una herencia. Al llegar, la casa era modesta, de campo. Toqué la puerta, 1, 2 veces, y cuando se abrió, no vi a un anciano. Vi a un hombre que me reconoció antes de que dijera nada. Eva, hija, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo? No lo suficiente, pero ya no tengo miedo. Vine por respuestas. Y si mientes, sabré que fuiste uno de ellos. Él bajó la cabeza. No fui uno de ellos. Fui peor. Fui quien aceptó el pacto. No respondí de inmediato. Me quedé allí, de pie frente a él, sintiendo cómo cada palabra que había dicho retumbaba dentro de mi pecho como un eco sucio. ¿Qué pacto?, le pregunté finalmente. No me tembló la voz. Ya no temía la respuesta. Solo quería la verdad. Él me hizo pasar. Su casa olía a madera, a tabaco antiguo y a una nostalgia que dolía. En las paredes había fotos que no reconocía. Ni una sola mía, ni una de mi madre. Como si hubiese intentado borrar ese pasado. Pero el pasado no se borra. Solo se esconde, hasta que regresa con garras. Nos sentamos frente a frente. Él sirvió café, pero no lo toqué. Tu madre y yo éramos jóvenes. Queríamos una familia. Pero Rosa no podía quedarse embarazada. Lo intentamos durante años, hasta que conocimos a Guadalupe. Ella nos habló de una tradición, algo que no estaba en los libros, ni en la iglesia, ni en la medicina. Algo antiguo. ¿Y aceptaste sin más? No era tan simple. Rosa hizo todo por su cuenta. Fue ella quien buscó a Guadalupe. Yo solo firmé, sin entender. Pensé que era un tratamiento, un ritual simbólico, una tontería de pueblo. Pero no lo era. ¿Y qué ganabas tú? Se quedó en silencio. Apreté los puños. No lloraría. No frente a él. A cambio, Guadalupe exigió una promesa, que si teníamos más de una hija, la segunda sería para su linaje, para continuar el ciclo. Yo creí que Rosa jamás tendría otra hija, pero entonces naciste tú, y ella me miró con ese brillo en los ojos que no conocía. Me dijo que Eva no era para nosotros,
que Eva tenía un destino mayor. Me sentí sucia, asqueada. Todo en mí gritaba. ¿Y por qué no me entregaron entonces? ¿Qué salió mal? Te enfermaste al nacer, fiebre alta, convulsiones. Guadalupe dijo que eras débil, que no servías. Así que ofrecieron a Mariana, y ella fue criada con el propósito de ser madre de la elegida. ¿Y ahora? ¿Qué quieren de mis hijas? El linaje no acepta rechazos. Si tú no entregas, ellas tomarán por la fuerza. Ya están marcadas, tienen la señal. Y si el pacto no se cumple, el precio será sangre, tuya, de ellas, o de todos. Cerré los ojos, respiré hondo. Ya lo sabía, ya lo había sentido. Solo necesitaba confirmarlo. ¿Dónde está mi madre? En un lugar al que llaman la cámara. No es un sitio físico, es como un santuario, subterráneo, en las montañas, cerca de León. Allí preparan los nacimientos, los rituales y las ofrendas. ¿Cómo llego allí? No puedes, solo se entra con una marca o con una guía. Saqué del bolso el crucifijo invertido que habían dejado en nuestra puerta. ¿Esto sirve? Él me miró con algo que parecía terror. Sí, pero si entras con eso, no saldrás igual. Sonreí. Pero no fue una sonrisa feliz. Ya no soy la misma. Papá, nadie lo es después de vivir el infierno. Pero esta vez voy a entrar y voy a quemarlo todo. Volví a Cantabria esa misma noche. Alejandro me esperaba en la estación con las niñas dormidas en el coche. Me miró a los ojos. No hizo preguntas. Ya sabía. ¿Y cuándo vamos? En 2 días. Necesito prepararlo bien. Entraré sola, pero necesito que estés listo. Si no salgo en 3 días, te llevas a las niñas y desapareces. Te vas a otro país. Cambias nombres, vidas, todo. Él quiso protestar, pero no lo hizo. Solo me abrazó. La víspera del viaje, recibí una llamada. Número desconocido. Eva, soy yo, Mariana. No supe cómo reaccionar. ¿Qué quieres? Solo decirte que no fue decisión mía. Me eligieron. Me formaron para esto. Pero si te doy algo, necesito que me prometas que cuando acabe, me dejes en paz. No prometo nada. Te mandé una carta, con un nombre. Ese es el nombre verdadero del pacto. Si lo pronuncias en la cámara, el círculo se romperá. Colgó. No creí ni por un segundo en su redención. Pero el sobre llegó al día siguiente, y dentro, un papel arrugado, con una palabra escrita a mano, Nahara, y en la parte de atrás, una foto de Rosa, dentro de una caverna, con mis hijas al fondo. No dormí esa noche, ni siquiera cerré los ojos. Caminé por la casa como una guardiana silenciosa, repasando cada rincón, cada respiración de mis hijas. Luna y Alba dormían juntas, abrazadas, como si supieran que la noche estaba viva y vigilante. La palabra seguía repitiéndose en mi mente. Nahara. No sonaba a nada en concreto, pero en mi lengua tenía el peso de una maldición antigua. Una raíz que nunca debió plantarse. Amaneció con una niebla densa sobre Cantabria. Alejandro preparó café, pero no dijo nada. Me abrazó fuerte antes de partir, como si también supiera que yo no volvería igual. «Recuerda quién eres», me susurró al oído, «no lo que te hicieron ser». Tomé el coche sola. No llevé móvil, solo la foto de Rosa, el crucifijo invertido, la palabra escrita y una vela negra que encontré en la casa de Estela, con una inscripción en latín, In tenebris lux nascitur. En la oscuridad nace la luz. Conduje durante horas hasta las montañas de León, hacia un pueblo casi deshabitado llamado Silván. Allí, según mi padre, comenzaba el sendero a la cámara. Nadie me recibió, pero bastó con mostrar el crucifijo a un anciano que cortaba leña para que señalara sin decir una palabra hacia el bosque. El camino era estrecho, cubierto de musgo. Las ramas arañaban mi piel como si intentaran advertirme o detenerme. Caminé durante más de 1 hora hasta que lo vi, una caverna oculta tras una cascada pequeña, custodiada por 2 estatuas rotas de vírgenes sin rostro. Entré. No sé cómo describir lo que vi. Era más que una caverna. Era un santuario subterráneo tallado en piedra negra. Velas encendidas, figuras encapuchadas, murmullos en una lengua que no entendía. Y en el centro, mi madre, Rosa, vestida de blanco, el rostro envejecido pero firme, con una tranquilidad que me heló el alma. «Sabía que vendrías, Eva», dijo con voz pausada. «Siempre fuiste la pieza que no encajaba, la que debía elegir». «Elegí hace mucho», le respondí. «Elegí proteger lo que tú intentaste destruir. No sabes lo que haces, no sabes lo que significas. Tu linaje viene de Nahara. Ella fue la primera, fue la raíz. Tú eres su espejo. No soy reflejo de nada, soy ruptura». Avancé hacia ella mientras los demás encapuchados retrocedían. Rosa alzó una daga ceremonial y la colocó sobre su pecho. «Puedes matarme, Eva, pero eso no te liberará.
Solo se rompe el ciclo si se pronuncia el nombre ante la fuente. La sangre debe tocar el agua. Me giré. Detrás de mí, una fuente de piedra goteaba agua cristalina, en un cuenco que reflejaba luz desde dentro. Entendí. Allí debía terminar. Saqué el papel. Lo leí en voz alta. Nahara. Y luego, con el filo de la daga, me hice un corte en la palma. Dejé que la sangre cayera al cuenco. Toda la caverna tembló. Las velas se apagaron. Los encapuchados comenzaron a gritar. Algunos cayeron al suelo. Rosa intentó acercarse, pero la fuerza invisible la empujó hacia atrás. «No sabes lo que hiciste. Nos condenaste a todos». «No. Solo cerré una puerta que jamás debió abrirse». El techo comenzó a resquebrajarse. Las paredes lloraban agua, como si la montaña respirara por última vez. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Hasta salir del bosque, empapada, ensangrentada, con el alma a medio romper pero con algo que nunca antes había sentido. Libertad. Volví a Cantabria al amanecer. Encontré a Alejandro dormido en el sofá, las niñas entre sus brazos. No me escuchó entrar, pero entonces Luna se giró, aún medio dormida, y susurró: «Mamá, ya no duele». La tomé en brazos. Lloré por primera vez sin miedo, pero esa misma noche encendí el televisor por inercia. Una noticia local captó mi atención. Una explosión subterránea sin precedentes ha destruido una gruta cerca de Silván. Las autoridades investigan símbolos religiosos y posibles restos humanos. Y debajo, en la pantalla, un rostro que jamás pensé volver a ver. Guadalupe, viva, sonriendo, de pie entre los escombros. Me quedé helada frente al televisor. El sonido se volvió distante, como si el mundo entero se hubiera sumergido en agua espesa. Guadalupe estaba viva, sonriendo, entre ruinas que deberían haberla enterrado. Alejandro entró a la sala justo en ese momento. Se detuvo al ver mi rostro. «¿Qué pasa?», señalé la pantalla. «No puede ser», susurró él, pero era Guadalupe, intacta, envuelta en un abrigo negro, con el cabello recogido en un moño perfecto, como si el caos nunca la hubiese rozado, como si cada palabra que ella había dicho, cada amenaza, cada ritual, hubiese sido parte de un plan más grande. Ella sobrevivió a todo. Estaba allí, sabía lo que iba a pasar. Esperó, dije, sintiendo una rabia helada crecer en mí. No era Rosa, nunca fue solo Rosa. Guadalupe es la raíz, el inicio, la madre de todas las hijas marcadas. Alejandro se sentó a mi lado, en silencio. «¿Qué vas a hacer?» «Terminar lo que empecé, pero esta vez no va a ser en secreto, no en la oscuridad. Esta vez, todo el mundo va a saber quién es ella, lo que hizo, lo que escondió». Durante los días siguientes, recopilé todo: fotos, cartas, grabaciones de voz, fragmentos del diario de mi madre, registros del hospital donde nacieron Mariana y yo. Incluso contacté a 3 mujeres que figuraban en los archivos de Estela, sobrevivientes, madres que habían perdido a una de sus hijas en circunstancias sospechosas. Al principio dudaron, tenían miedo, pero bastó con mostrarles una sola foto de Guadalupe para que lo supieran. «Era ella», dijo una de ellas. Una mujer gallega de mirada triste. Vino a mi casa después de que mi hija murió. Dijo que una parte de ella aún vivía en otra niña. No entendí. Pensé que estaba loca. No lo estaba. Solo era cruel, precisa. Una arquitecta del horror. Decidí actuar. Publiqué un vídeo, sin mostrar mi rostro. Solo mi voz, distorsionada. Un montaje con documentos, relatos, pruebas, nombres. Lo titulé «La sombra de Guadalupe, los pactos que matan». En menos de 24 horas fue viral. Programas de televisión comenzaron a debatirlo. Psicólogos, sociólogos, incluso sacerdotes daban sus opiniones. Y lo más inesperado, una mujer se presentó en una comisaría de Burgos, diciendo que había visto a Guadalupe llevarse a una niña en 1992, prometiendo sanación espiritual. El cerco comenzó a cerrarse, pero entonces recibí un sobre sin remitente. Dentro, una foto, antigua, Polaroid. Yo, con unos 3 años, en brazos de Guadalupe. Mi madre al fondo. Y algo más, un hombre, mi abuelo, a quien yo creía muerto desde antes de mi nacimiento. En esa imagen, él sostenía una vela negra, con la misma mirada vacía de los rituales que tanto temía. Entendí que esto no había empezado con Rosa, ni siquiera con Guadalupe. Era una red que venía de siglos, y yo la estaba deshilando, hilo por hilo. Una noche, mientras dormíamos, Alejandro me despertó. Tenía el móvil en la mano. «Mira esto», me dijo. Era un vídeo, enviado por un número desconocido, grabado en lo que parecía una iglesia abandonada. Y allí, en medio del altar, estaba Guadalupe,
hablando directamente a cámara. Eva, tu cruz no fue la sangre, fue el fuego que trajiste. Quisiste destruirnos, pero solo encendiste lo que estaba dormido. Has despertado a Nahara, y ahora ella vendrá por lo que le pertenece. Detrás de ella, alguien se movió. No era Rosa, era Mariana, vestida con un hábito oscuro, los ojos vacíos. Eva, tu hermana se ha unido a nosotras. Y esta vez, no será una ofrenda, será la guía. Apagué el vídeo. Ya no era cuestión de romper pactos, era cuestión de cortar cabezas. Sabía que no podía dejar que terminara así. No después de todo lo que había atravesado. No después de ver a Guadalupe desafiar la muerte. No después de ver a Mariana renunciar a su humanidad. Esta vez, no bastaba con exponer. Esta vez, yo tenía que destruir. Pasé la noche entera escribiendo cartas. Una para Alejandro, una para mis hijas, que leerían cuando fueran mayores, y una para mí, porque necesitaba recordarme quién era, antes de volver a mirar a los ojos de la oscuridad. Al amanecer, dejé a Luna y Alba con una mujer que conocí gracias a las otras madres, Clara. Ella también había perdido una hija, y como yo, había recuperado la rabia que transforma. Prometió protegerlas con su vida, y yo le creí. Conducí hasta Navarra. Allí, en un convento abandonado al pie de los Pirineos, según las últimas publicaciones, Guadalupe había sido vista, no como una fugitiva, como una líder, una especie de matriarca de una nueva fe clandestina, vestida con símbolos antiguos y rodeada de mujeres que la seguían como si fuera la madre de todas. Entré sin miedo, sin armas, solo con la cinta de Luna, el nombre Nahara escrito en la piel de mi brazo, y el mismo crucifijo invertido que me había traído hasta aquí. El lugar estaba envuelto en incienso, silencio, cánticos en un idioma que ya reconocía, pero no entendía. Y allí estaba ella, Guadalupe. Eva sonrió como si fuésemos viejas amigas encontrándose después de una pelea de familia. Llegaste justo a tiempo. El círculo se está reanudando. No vine a hablar, vine a terminar. Entonces hazlo. Mátame. ¿Pero qué ganarás? ¿Crees que ellas estarán seguras? ¿Crees que puedes esconder la sangre? Tu hija ya fue elegida. Luna lleva la marca. ¿No lo viste? Entonces, Mariana apareció. Caminó hacia mí con paso lento, como una sombra que todavía dudaba de su forma. Tenía los ojos vacíos, pero en ellos, algo brilló por un segundo. Eva, dijo con voz quebrada. ¿No eres tú?, le respondí. No, pero todavía estoy aquí. Y fue ella. Fue Mariana quien tomó la daga ritual del altar y la clavó en el pecho de Guadalupe. No con furia, con dolor, con la tristeza de quien por fin entendía que fue usada toda la vida. Guadalupe cayó sin gritar, solo miró hacia el techo, murmurando algo que no alcancé a oír. Luego, todo se detuvo. Las otras mujeres gritaron, algunas huyeron, otras cayeron de rodillas, como si el hechizo se hubiera roto. Corrí hacia Mariana. La tomé en brazos mientras se desplomaba. Lo siento, Eva, susurró. Perdóname, por haber sido parte. Te perdono, le dije, y lo dije de verdad. Ella murió en mis brazos, por fin libre. 6 meses después, la historia de la Cámara de Nahara se hizo pública. Un libro, escrito por Alejandro y por mí, se volvió un fenómeno, no como novela, como testimonio. Las investigaciones oficiales confirmaron docenas de desaparecidos, exhumaciones, nombres olvidados, y finalmente el desmantelamiento de una red oculta que existía bajo la fachada de rituales de fe. Mi madre, Rosa, fue encontrada en un hospital psiquiátrico, viviendo bajo un nombre falso. La reconocí en un vídeo de vigilancia, pero no hice nada. Ya no necesitaba venganza. Su castigo era vivir, sin poder controlar a nadie nunca más. Las niñas crecieron sin saber todo, pero sabiendo lo suficiente. Sabían que su madre las eligió, las defendió, las amó hasta el límite. Y yo volví a vivir, no como antes, con cicatrices, sí, pero sin miedo. Eva se convirtió en autora y activista contra cultos destructivos. Da conferencias por toda España bajo su nombre real. Vive en Cádiz, cerca del mar, con Alejandro y sus hijas. Alejandro publicó el libro que rompió el silencio de décadas. Hoy es escritora a tiempo completo y mantiene una fundación que protege a mujeres perseguidas por grupos ocultistas. Luna y Alba crecieron sanas, fuertes. Luna tiene pesadillas a veces, pero también sueños poderosos. Sueña con una mujer que la protege en la oscuridad. Dice que es su tía Mariana. Mariana. Su cuerpo fue cremado en silencio. Eva guardó sus cenizas en un frasco sellado. Lo dejó en el mismo molino donde todo comenzó. Rosa vive en un centro cerrado. No habla, no responde. Solo repite una palabra. Nahara, Guadalupe.
Su cadáver desapareció del depósito forense antes de la autopsia. Nadie lo reclamó. Nadie lo volvió a ver. La red de Nahara, fragmentada. Pero algunas señales indican que pequeños grupos aún siguen activos, como si algo aún respirara en la sombra.